cinturón. És que no s'entén res, no estic segur que estigui... Pensis. Ahora sí se me oye. Vale. Ahora sí, yo oigo bien. Bueno, pues repito, muy buenos días a todos, bienvenidos. No me quiero entretener más de lo previsto. Simplemente agradecer a Margené su participación en este webinar del capítulo de marketing deportivo de la Asociación de Marketing de España. Agradecer también a Carlos Cantó la coordinación que hace de este capítulo y, como no, a Enrique Arribas, director de marketing de marca institucional y patrocinios de Banco de Santander, que es a quien voy a ceder la palabra para que sea él quien presente a nuestro ponente de hoy, a Marc Gené. Enrique, cuando tú quieras, adelante. Ahora sí, ¿no? Bueno, esto es... Buenos días a todos, buenos días Carlos, buenos días Marc, buenos días Víctor. Pues tengo la suerte de haber conocido a Marc durante estos años de la presencia de Santander en la Fórmula 1 y la verdad es que no solamente he descubierto a un piloto excepcional, he descubierto a un ser humano extraordinario y además a un profesional muy concienzudo, muy comprometido y que reúne muchísimas cualidades. Voy a leer un poco de su palmarés. Realmente es Marc, pues es licenciado en Económicas por la Universidad de Buckingham, tiene un MBA en Business Economics, habla inglés, francés, italiano, alemán, por supuesto español y catalán, casi habla tantas lenguas como yo, es un poco abrumador. Debutó en la Fórmula 1 con Minardi en las temporadas 99-2000 y ya ahí tuvo un sexto lugar como mejor resultado del Gran Premio de Alemania. Después, entre el 2001 y el 2004, fue piloto de BMW Williams y consiguió el quinto lugar en el Gran Premio de Italia. Y desde el 2005 hasta hoy es piloto de pruebas en la escudería Ferrari y ha sido compañero de pilotos como Schumacher, como Räikkönen, como Fernando Alonso o como Vettel. Y aparte de ser un extraordinario piloto de Fórmula 1, también ha conseguido grandes éxitos en las carreras de resistencia. Entre el 2007 y el 2011 fue piloto de Peugeot y estuvo en lo más alto del podio en Le Mans, en las 24 horas de Mans en el 2009, y se convirtió en el único piloto español que ha conseguido ganar en la categoría absoluta de esta mítica prueba, ¿no? Entre el 2012 y el 2014 fue piloto oficial de Audi y acabó segundo en las 24 horas de Le Mans. En fin, compagina su trabajo como piloto con la de comentarista de televisión, lo cual añade una dimensión nueva, súper interesante además para las marcas, que es la de buen comunicador y, en fin, creo que es un ser extraordinario. Carlos, Marc, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, Enrique, sí, buenos días. Espera. Buenos días. Oye, Buenos días, Enrique. ¿Me oyes bien? Gracias por haberte prestado esta aventura del capítulo de marketing deportivo de la asociación, de la cual tú eres consejero del comité de expertos y nos asesoras en todo este viaje del marketing deportivo. Gracias, muchas gracias. A mí me gustaría empezar con una pregunta, Marc, porque tú, como gran conocedor del mundo de la Fórmula 1 y desde tu perspectiva, además, con todo lo que tú colaboras con las marcas, interactúas con los medios, con los equipos, tú eres seguramente una de las personas que mejor nos puedes hablar del conjunto de los stakeholders del mundo de la Fórmula 1 y cómo todos ellos interactúan para hacer un gran paquete muy interesante para las marcas en el ámbito del marketing deportivo. Marc. Sí,
Sí, buenos días a todos. La verdad es que empezando por abajo, estaría los circuitos, que son un poco los, podríamos decir, los organizadores de los grandes premios, y los equipos. Entonces, si no hubiese un circuito, no hubiese el equipo, pues no podría haber el Gran Premio. A partir de aquí, hay los sponsors que financian a los equipos y también algunos financian al Gran Premio en sí. Es decir, por ejemplo, en el Gran Premio de España, pues hay sponsors que patrocinan directamente el Gran Premio. Se puede llamar, pues, Gran Premio, ha habido años que se ha llamado Gran Premio España de Fórmula 1 Santander o no. Y luego también hay sponsors que están vinculados directamente con la Fórmula 1. Todo lo que son las vallas publicitarias, este dinero repercute realmente 100% a la Fórmula 1, que ahora en breve hablaré. Entonces habría circuitos, equipos, sponsors, los contratos de los pilotos, obviamente, vinculados únicamente a los equipos, y por encima de esta estructura ya estaría la FOM y la FIM. Y la FIA, perdona. FIA es Federación Internacional de Automovilismo. Es quien pone las reglas, las normas. Por ejemplo, ayer en París, quien lo sepa, Sebastian Vettel tuvo un encontronazo con Lewis Hamilton, pues fue la FIA quien abrió una investigación para ver realmente si la penalización que le pusieron en Bakú hace 2 semanas era justa o no. Esto es la FIA. Y luego está la FOM, que es Formula One Management, que es quien tiene los derechos, quien los comercializa la Fórmula 1. Esto es lo que todo el mundo conocía a Bernie Ecclestone, que ya no es Bernie Ecclestone, ahora es Liberty, ¿no? Y esta es la estructura realmente que gestiona 100% la Fórmula 1. Para empezarla, y bueno, y luego al final si tenéis alguna duda, obviamente os contestaré encantado las preguntas que tengáis. Hablar también, comentaros lo que decías antes de que yo comento la televisión, lo hago pues para Movistar, lo hago para Sky, con Italia y también Alemania, y es algo un poco inusual, ¿eh? O sea, cada vez está quizás más de moda, pero que pilotos retransmitan la Fórmula 1, yo creo que da un valor añadido muy grande porque tengo mucho conocimiento, pero Ferrari realmente ha sido la única vez que lo han permitido, que un piloto de su equipo retransmita las carreras, aunque creo que ellos han visto que da un valor añadido además, porque puedo si hay algún conflicto, pues puedo dar el punto de vista más de Ferrari, sin ser una persona siendo objetivo, pero puedo dar más la visión de Ferrari. Y la verdad es que funciona bien. Lo empecé a hacer fui comentarista en el año 2005-2006 y vieron que funcionó bien y desde entonces me han dado libertad para hacerlo. Y otro caso también usual de mi carrera deportiva, cuando comentabas antes, Enrique, de que compaginé Fórmula 1 con Le Mans, lo conseguí hacer, por suerte, porque además posiblemente hay 2 momentos en mi carrera deportiva que yo nunca olvidaré, o 3. El primero es la primera vez que puntúas con un Fórmula 1, cuando hice 6º o 5º con Minardi y con Williams. El segundo es cuando debuté con Ferrari, porque ser parte de Ferrari es como un sueño para todos. Y el tercero sería ganar Le Mans. Y fijaros que yo gané Le Mans contratado por Ferrari, cedido a otra marca que podría ser competencia, en este caso Peugeot, luego ha sido Audi, y por ejemplo, pues Ferrari tiene neumáticos, ahora tienen Pirelli, y en Le Mans vas con neumáticos Michelin. Entonces, bueno, Ferrari quizás cerraron un poco los ojos y dijeron, bueno, pues venga, te dejamos hacerlo, habrá alguna incompatibilidad de imagen, pero te lo vamos a hacer. Digo eso también porque, por ejemplo, seguramente Alonso, él lo ha dicho por activa y por pasiva, que quiere hacer Le Mans, que es uno de sus sueños, y una de sus dificultades va a ser esta incompatibilidad. Si él está con McLaren o con quien sea, va a ser complicado que con el contrato que tú tienes te dejen hacer con otra marca que tiene contratos con otros sponsors. Hay veces que te lo permiten, pero es algo complicado de gestionar. Pero se puede hacer. El caso suyo de Indianápolis y el mío de Le Mans. Empezaré un poco por lo del cuidado de la imagen del piloto, porque obviamente cada vez esto es algo más importante. Y aquí cuando estamos dentro del circuito, o sea, en el momento que entramos por la puerta del circuito, los pilotos estamos regidos por la normativa de nuestro contrato. Es decir, cuando yo firmo un contrato con Ferrari, pone, pues te pondrás las gafas de la marca X, en este caso Ray-Ban, por ejemplo, que es sponsor de Ferrari. La gorra siempre Santander. La ropa que es Puma. El reloj, en este caso, que es Hublot. El coche tendrá que ser del grupo Fiat, porque Ferrari forma parte del grupo Fiat. Entonces, esto es muy fácil de controlar porque hay la gente de Ferrari que lo gestionan y que lo controlan. La dificultad, sobre todo hoy en día, es para los pilotos gestionar o controlar tu imagen fuera del circuito
con todo lo que es social media. Y a mí me ha pasado, por suerte, no era nada grave, pero hacerme una foto y decir, ostras, me había dejado el reloj y no publicarla, repetir la foto y luego publicarla, ¿no? Y esto sí que cada vez más hay muchos pilotos, muchos deportistas yo creo, que se olvidan que fuera del circuito siguen representando igual hoy en día en social media su marca, ¿no? Y esto es algo que el equipo incide mucho al piloto, que constantemente, sobre todo cuando publiques algo, ya no solo cuando vayas a hacer una entrevista, cuando publiques algo, acuérdate de los compromisos publicitarios que tienes con nosotros, y esto quiere decir con las marcas. Y es algo que constantemente tienes que recordar a los pilotos, o nos tenemos que acordar nosotros, y es aquí donde puedes ver si alguien es o no es profesional. Más allá de que tenga un buen comportamiento, ¿no? De que realmente siempre lleves las marcas que pagan al equipo y que obviamente luego te pagan a ti. Repito, cuando son actos oficiales, hay una persona de marketing del equipo que ya está constantemente controlando que pongas la gorra, que la ropa sea la correcta, todos estos detalles. Los fines de semana, para dar un valor añadido al sponsor, no sé, por ejemplo, Santander patrocina Ferrari, tiene una repercusión obviamente por la televisión, por la prensa, pero lleva a sus invitados en el Gran Premio. La interacción con estos invitados hay como 3 niveles de interacción. No diría que una sea un nivel mayor o menor, hay 3 niveles. El primero es cuando tú recibes, o hay un evento con los invitados, o en el motorhome, porque en un circuito, antes me hablabas de los stakeholders, hay como 3 zonas en un circuito. Podríamos hablar 4. La primera es el circuito en sí, el trazado, ¿vale? Lo que vemos en televisión. Luego está el pit lane, donde se cambian las ruedas, que es una zona también muy exclusiva, donde hay solo los 20 mecánicos que cambian las ruedas, y hay el board del equipo. Hay los 6, 7 técnicos que deciden las estrategias, que hablan con el piloto, que están en el muro. Y luego más dentro de del pit lane hay el paddock. El paddock es donde trabajamos todos, donde estamos trabajando en el equipo, donde se come, donde los pilotos se relajan, donde... Espera que se ha salido aquí, pero... Sí, está bien. Donde los pilotos se relajan, donde los sponsors también, los VIPs, sponsors más VIP pueden llegar a comer. Y en el paddock ya es el primer sitio donde tú puedes interactuar con los invitados. El sitio más normal para hacer estos eventos es lo que veis aquí, tengo escrito, es el Paddock Club. El Paddock Club es una zona encima del pit lane, donde pueden llegar a haber miles de invitados o cientos entre todos los equipos, donde una entrada de Paddock Club cuesta unos 5 o 6 mil euros, y allí realmente es una comida muy de altísimo nivel, ven la carrera en el mejor sitio, y los pilotos subimos también en el Paddock Club y hacemos charlas delante de todos los sponsors, o del sponsor si hay una zona, o de todos los sponsors. Y por último, los fines de semana también hay eventos con los sponsors, lo que yo llamo en la ciudad, ¿vale? O sea, imaginemos que ahora este fin de semana, por ejemplo, que pasado mañana vamos a Austria, que hay Gran Premio en Austria. Pues yo ya sé que el viernes por la noche tengo una cena con un sponsor del equipo y se va a hacer en el hotel donde están hospedados estos invitados, ¿no? Entonces estas son las 3 zonas durante el fin de semana donde los pilotos realmente podemos hacer eventos con los sponsors. Yo creo que los sponsors, cuando negocian el contrato con los equipos, ellos ya pactan qué tipo de eventos, dónde los van a hacer, y allí también tienes pactado cuánto rato vas a hablar. El fin de semana de Gran Premio los eventos son más cortos, no haces eventos de 4 horas, porque como piloto no tienes tiempo. Donde sí haces eventos más largos es en las jornadas contractuales. ¿Qué es esto? Es que, por ejemplo, Shell, en este caso, paga un dinero para tener visibilidad en el equipo, como puede ser Santander, y aparte tienen pactados 5, 6, 10 jornadas durante el año fuera del fin de semana de Gran Premio. Jornadas donde normalmente lo que hacemos los pilotos, yo creo donde más valor añadido damos, es lo que llamamos los hot lap. Hot lap, ¿qué es? Ir a un circuito, los invitados conducen los Ferraris y tú les das una vuelta a alta velocidad, para que vean un poco lo que se siente al ir al lado de un piloto de competición. Y estas jornadas, yo casi todas las jornadas que hago, no todas, pero la mayoría, o al 50% como mínimo, implican que yo voy a conducir. Llevo al cliente al lado y le explico un poco lo que está viviendo, lo que es una derrapada, lo que es frenar tarde, y luego fuera haces un briefing y se lo explicas también, ¿no? Pero en estas jornadas contractuales los pilotos más o menos
para que os hagáis una idea, tenemos unas 20 jornadas de media contratadas con Ferrari. Y luego Ferrari decide de estas 20 jornadas qué días dedicas a cada uno de los sponsors del equipo, ¿vale? Pero el piloto, si hay, que luego lo veremos, unos 20, 21 grandes premios que incluyen más o menos unos 6 días por gran premio, aparte luego el piloto tiene jornadas dedicadas únicamente con los sponsors, más días que tiene que ir, en este caso a Maranello, a días de simulador. En un equipo como Ferrari, los pilotos solo tienen acuerdos con los sponsors del equipo, ¿vale? Ferrari tiene muchos sponsors y no puedes, o sea, ni Vettel ni Raikkonen, que son los dos pilotos de Ferrari, ellos no tienen acuerdos, no sé, ahora veo aquí una incluso adelante mío, pues con HP, ¿vale? No tienen acuerdos con sponsors que no son del grupo de Ferrari. En cambio, los equipos más modestos, como puede ser, aquí veis a la derecha Haas o Force India, estos equipos más modestos sí que los equipos más modestos sí que permiten a sus pilotos que tengan acuerdos privados de sponsorización. ¿Por qué? Porque el sueldo que se les paga normalmente no es el que ellos desearían. Es decir, en Ferrari consideramos que Vettel y Raikkonen tienen un sueldo suficiente que no tienen por qué ir a buscar otros acuerdos fuera de los sponsors que ellos ya tienen. Y preferimos además que se dediquen única y exclusivamente a trabajar con los sponsors del equipo. Pero en equipos modestos sí que te permiten tener acuerdos privados. Pero cuando digo acuerdos privados pueden ser de dos tipos. Unos son acuerdos tuyos propios, que tú luego en tu casco, que es la parte quizás más personal, tengas un sponsor personal tuyo, solo en tu casco, no en tu compañero de equipo. Y luego incluso hay casos que hay pilotos que llegan a traer sponsors al equipo. Y esto ayuda a financiar el equipo. Y tú igual te llevas una parte de esto, ¿no? Pero en equipos grandes esto nunca sucede. En equipos pequeños sí, que están un poco más abiertos a buscar cualquier tipo de financiación. Obviamente lo más cómodo para el piloto es el no tener que hacer esto. Por esto hay veces que se habla de que hay pilotos que pagan. No es que ellos paguen de su bolsillo. Puede haber algún caso. Ahora, por ejemplo, hay un caso en la Fórmula 1. Es un chico joven, se llama Lance Stroll. Su padre es un multimillonario canadiense, que fue uno de los fundadores de Tommy Hilfiger. Y él sí que este señor, su familia, ha pagado mucho dinero, y estamos hablando de millones de euros, para que su hijo debute en la Fórmula 1. Pero el caso más normal es de pilotos que buscan un sponsor de su país. En mi caso, por ejemplo, yo debuté en la Fórmula 1 de la mano de Telefónica, conseguí involucrar a Telefónica y Telefónica luego patrocinó Minardi, pero no es que yo pagase a Minardi, simplemente que había mucho interés en España en aquel entonces, también estaban de la Rosa con Repsol, y nosotros ayudamos a los equipos más modestos a empezar. Luego ya, por suerte, pues lo hice bastante bien y ahora ya no estoy vinculado a ningún sponsor. Pero lo que queremos los pilotos es no tener que estar vinculados a un sponsor, que nos valoren por nuestra conducción, no porque en nuestro país hay un sponsor. Tema social media, que es obviamente algo que ahora todos los pilotos estamos mucho más acostumbrados. Curiosamente, en Ferrari, los dos pilotos de Ferrari no tienen social media. O sea, ni Kimi Raikkonen ni Sebastian Vettel no tienen ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Esto es un caso realmente muy inusual, único. Que no es lo ideal. O sea, cuando yo hablo con los sponsors de Ferrari, me comentan que ellos preferirían que estos pilotos o uno de estos pilotos realmente tuviese redes sociales, porque es una manera, hoy en día, además, cuando presentan la difusión que tiene la Fórmula 1, sí, se habla de la audiencia de la televisión, pero también hoy en día se habla de los impactos que hay en social media. Pero curiosamente, Ferrari no tienen. Vettel y Kimi consideran que los distrae, consideran que la gente no tiene que saber nada de su vida privada y no tienen absolutamente nada. A diferencia, por ejemplo, de los dos pilotos más mediáticos en social media son Alonso y Hamilton. Tienen más de 1 millón de seguidores, están siempre postando vídeos, postando lo que están haciendo, y no voy a negar que a los sponsors les gusta mucho más esto, ¿no? Quisieran tener pilotos más mediáticos. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Pues que Ferrari tienen su propia social media que potencian mucho,
que también estamos hablando de más de 1 millón de seguidores. Y bueno, da más importancia, obviamente, luego a las redes sociales que tiene directamente Ferrari. Tema, obviamente, muy interesante, supongo, para todos vosotros es, bueno, pues cuál es el presupuesto y también cómo se financia a un equipo y también un poco la repercusión mediática de una marca como Ferrari, porque el equipo de Ferrari, que se llama Escudería Ferrari, tiene un valor añadido especial respecto a otros equipos porque tiene la marca Ferrari, que es una marca, como sabéis, pues muy aspiracional, que todo el mundo, digamos, sueña, ¿no?, un día poder conducir un Ferrari, y que a diferencia de otros equipos de Fórmula 1, tiene atractivos como el parque. Tenemos 2 parques ya, ahora mismo hay un parque en Abu Dhabi que se abrió hace unos 7 años aproximadamente, este año se ha abierto Ferrari Land en Portaventura. Cuando tú patrocinas el equipo, aparte de tener esta visibilidad en parques temáticos, que se está calculando que el parque de Ferrari Land tendrá entre medio millón y 1 millón de visitantes. Luego también hay la posibilidad de visitar la fábrica Ferrari, que es algo muy exclusivo, y esto es un servicio que solo dan a los partners de Ferrari. O sea, tú como persona privada o te compras un Ferrari, que también lo puedes hacer, y puedes recoger el Ferrari en la fábrica, pero nadie de fuera, nadie de la calle puede visitar la fábrica de Ferrari, es algo muy, muy especial. Y luego también el merchandising de Ferrari funciona súper bien. Entonces puede haber gente joven, chicos, que no tienen un Ferrari, pero que son parte del equipo con el merchandising, y en el merchandising obviamente hay todos los logos de los sponsors. Entonces, patrocinando Ferrari, tú tienes indirectamente este valor que si lo haces con otro equipo no tiene ni el marketing ni el merchandising de Ferrari, no tiene esta difusión, ni puedes visitar una fábrica porque no puedes visitar la cadena de montaje de los Ferraris, ni obviamente tampoco tiene el caso de los parques temáticos. Un caso muy, muy, muy singular es el caso de Philip Morris. ¿Por qué? Porque Philip Morris, aunque la mayoría igual no lo sepáis, no solo es sponsor de Ferrari, sino es el principal. O sea, es el sponsor que más dinero aporta a Ferrari. Y si os fijáis, no sale en el coche. No hay en ningún gran premio, ni en países donde pudiese no estar prohibida la publicidad del tabaco, no hay el logo de Philip Morris en el coche. Entonces preguntaréis, bueno, ¿y qué gana Philip Morris sponsorizando Ferrari? Gastando muchísimo dinero si no sale. No sale. La primera parte es que consideran que hay una afinidad del color, ¿vale? Que Philip Morris hace años patrocinó Ferrari, se podía ver en el logo, y si bien ahora el logo ya no está en el coche, bueno, ellos consideran que hay cierta afinidad, pero lo que más valor a ellos les da es que sí que invitan a los clientes en el Paddock Club, que os he comentado antes, o en el Paddock, en este caso. De los 2 motorhome que hay en el equipo, uno es 100% de Philip Morris, y luego hacen muchos eventos privados. Y en estos eventos privados, en Maranello sobre todo, sí que sus clientes, sus invitados, van vestidos y llevan el mono con el logo Marlboro. Yo creo además que el hecho de que en el mundo prácticamente no puedan hacer publicidad, pues bueno, tienen una relación con Ferrari muy buena y siguen patrocinando, ¿no? Pero es realmente curioso que una marca, sin que se vea su logo en el coche, ni en la televisión, ni en la prensa, pues bueno, sigan patrocinando, y solo con eventos privados consideren que ya les es rentable este partnership tan histórico que tienen con Ferrari. ¿Cómo se financia? Esto es muy interesante. ¿Cómo se financia un equipo de Fórmula 1? Quizás empezaré un poco por cómo se financia la FOM, ¿vale? O sea, los ingresos de la Fórmula 1, que se calcula que son unos 2.000 millones de euros o de dólares. Se habla más en dólares en la Fórmula 1, aunque cada vez se utiliza más el euro. Estos son los ingresos de la FOM. ¿Cuáles son los ingresos? Televisiones. Por esto cada vez se va más a un modelo de televisión de pago, porque son las que tienen más dinero para pagar. Este dinero lo ingresa la FOM, que recordemos que es quien tiene los derechos de imagen de toda la Fórmula 1. Fees de los circuitos, es un fee también muy importante, es mucho dinero. O sea, yo no sé los porcentajes, pero televisiones y fee de un circuito es uno de los ingresos más importantes para la FOM. El Gran Premio de España, no sé los números exactos, pero estamos hablando igual de media los grandes premios, unos 20 millones de euros, lo que pagan para ellos luego organizar la Fórmula 1. Paddock Club,
El Paddock Club lo gestiona 100% la FOM. Entonces, Santander, por ejemplo, si compra un billete de Paddock Club, lo compra Ferrari lo paga luego a la FOM. Y yo creo que allí tienen un margen importante, porque sí es cierto que la comida es muy buena y que es muy lujosa, pero 6.000 euros por persona, estamos hablando de muchísimo dinero. También toda la publicidad, lo que llamamos trackside, todos los banners que hay alrededor del circuito, esto también es un ingreso para la FOM. Mucha gente se piensa que esto va a las arcas del circuito. No, esto realmente lo gestiona la FOM. Lo único que sí que puede ir al circuito es el title sponsor del Gran Premio. No siempre, pero hay veces que la FOM lo permite al circuito. Y luego licencias. No sé, el juego de videoconsola de la Fórmula 1, esta licencia se paga a la FOM. La FOM, con estos 2.000 millones de euros, una parte, aproximadamente unos 1.500, se distribuyen entre ellos, entre la FOM y los circuitos, y los equipos. Entonces, hace años, cuando Ecclestone empezó, estos porcentajes eran mucho mayores para la FOM. La FOM tenía más del 50% de los ingresos y los equipos tenían 30-40%. Los equipos se fueron quejando porque consideraban que el show, los actores de este circo, de esta película, eran ellos. Y cada vez que vencía la negociación de este acuerdo que tiene entre FOM y circuito, cada vez los circuitos han ido ganando cuota. Y ahora estamos aproximadamente, creo, sobre un 60-65% de estos ingresos van a los equipos y el 30-35% se lo queda a la FOM. Y es un poco la manera que realmente ellos consiguen financiarse. No obstante, luego los equipos, y creo que es el siguiente slide, bueno, lo haré antes. Luego los equipos ingresan este 60% de 1.500 millones de euros, va en función de la clasificación. Es decir, Ferrari, por ejemplo, ingresan unos 200 millones de euros por la clasificación que has tenido el año anterior de constructores. Por histórico, cuanto más años lleves en la Fórmula 1, más dinero también ingresas. Por también si Ferrari tiene un plus porque da un valor añadido a la Fórmula 1. Entonces, Ferrari pueden llegar a ingresar casi unos 200 millones de euros. Los equipos más modestos, Sauber, por ejemplo, que es de los más pequeños, estamos hablando de unos 50-60 millones. Claro, los pequeños se quejan. Ellos consideran que esto tendría que ser un poco como el fútbol en Alemania o en Inglaterra, donde la diferencia del primer al último equipo es muy pequeña, ¿no? Ferrari dice, oye, no podemos, nuestra estructura es mucho mayor. Nosotros tenemos 900 empleados solo en la Fórmula 1. Sauber tiene apenas 200. Y esto es una guerra que siempre hay cuando negocian, que con los nuevos propietarios, Liberty Media, que luego hablaremos, ellos están intentando que la diferencia de ingresos sea mucho más pareja entre los equipos punteros y los pequeños. Pero esto es una guerra, obviamente, que siempre va a existir. El hecho de que los equipos pequeños quieran más ingresos, porque además Ferrari, hemos dicho antes, estos 200 millones que ingresan de los sponsors, el presupuesto de Ferrari son unos 300-400 millones de euros, con lo cual para Ferrari, bueno, es una parte importante, pero hay una parte muy importante también de sponsorización. Los equipos pequeños que no tienen casi sponsors, prácticamente se financian únicamente por los ingresos que les da la FOM. Aquí hay unos números muy aproximativos de lo que puede pagar cada uno de los sponsors en Ferrari. ¿Vale? Sobre una base de 300 millones de euros, os puedo decir que es más, no es mucho más, pero es más. Pues fijaros, a Marlboro estamos hablando de que pagan unos 100, Santander 40, Shell 30, y aquí llegaría hasta sumar por estos 200 o algo más millones de euros en sponsorización, pero sigue impactando mucho el hecho de que Marlboro paguen esta cifra. Como os decía, un equipo como Sauber, por ejemplo, tendrá, si Ferrari tiene unos 10-12 sponsors o incluso más, Sauber igual tiene solo 2 o 3. Y muchas veces los equipos pequeños tienen pérdidas. Diré más, los equipos de Fórmula 1, como Mercedes, como Red Bull, no cubren el presupuesto. Hay una parte que luego lo ponen ellos. Lo que pasa es que Red Bull lo pone porque consideran que tiene una repercusión. Mercedes también, pero que sepáis que se intenta que sea un equipo que sea rentable, pero muchas veces la diferencia antes de la rentabilidad luego la pone el propietario, que él también tiene obviamente una repercusión, porque Mercedes en los grandes premios, si no estuviese en los grandes premios, tendría que hacer publicidad para estar, o Ferrari, o también Ferrari. Perdona, también Red Bull. ¿Qué ha cambiado con Liberty Media? Recordemos que antes os he explicado que
durante muchísimos años estuvo Bernie Ecclestone gestionando la Fórmula 1. Y la vendió este año, a principios de este año. Bernie Ecclestone tiene ya 86 años, o sea que creíamos en la Fórmula 1 que era el momento de hacer un relevo. Y la vendió, creo, por unos 8.000 millones de euros a la Fórmula 1. Y la compró Liberty Media, que es un grupo que tiene obviamente intereses en diferentes campos, pero sobre todo, como dice su nombre, en temas mediáticos, de televisión, y es un grupo americano. Creemos en la Fórmula 1, el cambio se ha visto. Hay gente que dice que son cambios quizás un poco más maquillaje. Ellos dicen que el deporte en sí funciona bien y que no tienen por qué cambiar cosas muy grandes, pero sí que nosotros, dentro de la Fórmula 1, los cambios de gestión los vemos. Los vemos sobre todo porque hay mucha más libertad para hacer cosas en social media. Con Ecclestone lo teníamos prácticamente prohibido los pilotos hacer vídeos dentro del paddock, porque él consideraba que esto quitaba exclusividad a las televisiones. Y Liberty Media ha visto que pueden convivir perfectamente la televisión que tiene la Fórmula 1 en exclusiva y los pilotos que hagan sus vídeos. Y es la manera para llegar al público joven. Entonces, tienen una noción mucho más clara, yo creo, de lo que son los vídeos, de lo que es social media, de cómo funciona la televisión. Y en este aspecto, Liberty Media creo que es algo muy positivo que hayan llegado. Yo creo que Ecclestone tenía una visión mucho más antigua de únicamente repercusión mediante televisión, sin pensar que hoy en día cada vez más a la gente joven llegas de otras maneras. Restricciones de pases. Era un suplicio. Y que se lo pregunten a Enrique en Santander, el tema de los pases con Ecclestone. O sea, te daba 3 y tenías que llorar y luchar y aún así no te daban ninguno más. Y el grid access, que es cuando antes de la carrera, cuando estás en la zona donde los coches están parados en la parrilla, no daba nada, ¿no? Él consideraba que esto tenía un valor enorme y cuanto él decía, había una frase que era more expensive better y more exclusive better, y siempre iba así la Fórmula 1, todo cerrado, todo exclusivo, todo difícil. Ahora con Liberty Media está todo mucho más, se han relajado, dan más pases y yo creo que se ha visto que no hay ningún problema, los pilotos pueden invitar a más gente, hay más ambiente en el circuito. También Liberty Media dicen que ellos van a cambiar un poco la política de precios en el calendario. Es decir, con Ecclestone también, fijaros que hace 2 semanas estábamos en Bakú, en Azerbaiyán. O sea, un gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán, que os puedo asegurar que había poquísimo público. Estaba bien organizado, pero poquísimo público. ¿Por qué estábamos en Azerbaiyán? Porque pagaban el fee que pedía Ecclestone. Y no había gran premio en Alemania, con constructores como Mercedes y demás. ¿Por qué? Porque Alemania consideraron que el fee que pedía Ecclestone no lo pagó. Entonces Ecclestone decía, oye, o me pagáis mi fee o no hay gran premio. Y nos vamos a Corea, nos vamos a Malasia, que os puedo asegurar que hay afición, pero no hay tanta como en Europa. Con Liberty, ellos han dicho que tienen clarísimo que la Fórmula 1 tenemos que volver a los roots originales, a donde nació la Fórmula 1. El año que viene va a haber Gran Premio de Alemania, va a haber Gran Premio de Francia. Y ella ha dicho además que si los fees no los pueden pagar, no pasa nada. Ya se buscará otras maneras para financiarlo, ¿no? Y yo creo que también es una política adecuada. Está muy bien que vayamos a países emergentes, pero el core de la Fórmula 1 es Europa y no podemos dejar de ir a grandes premios. No puede no haber un Gran Premio de España, no puede haber un Gran Premio de Italia en Monza, no puede haber un Gran Premio de Mónaco, aunque no tengan el dinero de países más emergentes. Se van a aumentar seguramente los grandes premios. Aquí hay pilotos que consideran que 20-21 ya es el límite. Liberty dice que quieren llegar incluso quizás a 25. Una manera de hacer un poco más tipo como en América, NBA, con muchas más, casi cada fin de semana de competiciones. Y también quieren que sea cada Gran Premio más un espectáculo, que se involucre a la ciudad donde hay el Gran Premio. Ahora, por ejemplo, después de Austria vamos a Inglaterra y por primera vez en la historia van a hacer una exhibición en el centro de Londres para calentar, digamos, motores antes del Gran Premio de Inglaterra. Entonces yo creo que Liberty lo están haciendo bien, están contratando mucha gente, el equipo de marketing con Ecclestone eran apenas 3-4 personas, ahora han contratado muchísima gente. Bueno, pienso que ha sido un cambio positivo y de hecho se notan las audiencias, porque incluso las audiencias de la Fórmula 1 están mejorando. Es cierto que mejoran porque hay una lucha muy bonita entre Ferrari y Mercedes, pero bueno, las audiencias van a mejor y posiblemente una parte de esto es este cambio de imagen, de comunicación que está haciendo Liberty Media.
Y nada más, espero que lo hayáis encontrado interesante. Dar las gracias a Marketing, bueno, a la Asociación de Marketing para permitirme hacer esta explicación. Enrique, Carlos y Víctor. Y si tenéis cualquier duda, estoy aquí para ayudaros, para responderlas. Muchas gracias, Marc. Una presentación súper interesante y muy completa. Yo tenía alguna pregunta, mientras que se animan el resto de los asistentes, yo tenía alguna pregunta. Mientras que tú tengas tiempo, te vamos a bombardear, te digo. Marc, ¿cómo quiero decir? El piloto es un agente de marketing importantísimo. Las marcas vemos que el piloto, que en Santander le llamamos el héroe local, es una forma muy útil desde el punto de vista de marketing para conectar con las audiencias de los países, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, figuras como tú, Pedro de la Rosa, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. conectan muy bien con la audiencia y con sus seguidores, entonces a las marcas nos permiten llegar a estas audiencias. O en Alemania, nosotros nos apoyamos mucho, por ejemplo, en Vettel, en Finlandia en Raikkonen, en Brasil nos apoyamos mucho en Felipe Massa. Claro, pero ¿cómo cuidáis los pilotos esta construcción de la marca personal? El personaje de Raikkonen, por ejemplo, que está muy bien construido, te puede gustar o no, pero es un tío con un personaje muy bien construido y que entonces trabaja muy bien en el marketing. ¿Cómo esto, hay pilotos que lo cuidan más, lo cuidan menos? ¿Lo tenéis en consideración? Como en la película esta de Tom Cruise, ¿cómo se llama esta película de la de Enséñame la pasta, ¿no? Que no vale solo por ser un buen deportista. Oye, tienes que dar ese plus mediático que te haga ser elegido frente al resto de pilotos, ¿no? ¿Esto lo cuidáis? ¿Lo tenéis en cuenta? Cuéntanos, Marc. Sí, es cierto además lo que dices de que, y esto lo noto muchísimo, ¿por qué el boom de la Fórmula 1 en España? Porque España somos un país que vibramos mucho con los deportistas. Quizás la única marca que no está tan vinculada a los deportistas es Ferrari. Es curioso que Ferrari, si os fijáis, no ha tenido un piloto italiano desde hace 30 o 40 años, algo que sería impensable en España, ¿no? Si hubiese una marca española, porque el público español realmente y el mexicano vibran con Sergio Pérez, y totalmente de acuerdo contigo que la Fórmula 1 te permite además que los países vibren con sus héroes locales, ¿no? Y ahora mismo México, por ejemplo, la Fórmula 1 es un éxito rotundo. Y sin un piloto mexicano posiblemente no tendría ni la mitad de la repercusión. Entonces, en cuanto a las personalidades de los pilotos, yo creo que lo cuidan, porque, por ejemplo, el caso más extremo es Lewis Hamilton. Tú ves Lewis Hamilton entrar en el paddock, va con sus cadenas de oro, va con una manera de ser un poco rapper, cuando se va a Hollywood con Rihanna o con Beyoncé o con Neymar, él lo publica, o sea que le gusta construir esta imagen. Y hay otros que en absoluto, ¿no? El caso otro más extremo es el caso de Raikkonen y Vettel. Yo creo que Raikkonen gusta porque es tal cual es. O sea, Raikkonen no hace ningún esfuerzo para ser Iceman, para ser una persona muy fría. Él es así. Pero hay otros que sí que se lo trabajan. Y cuando digo que se lo trabajan, pues esto digo... O sea, yo creo que la gente que está muy en social media constantemente están trabajando en lo que quieren realmente comunicar. Y se fijan mucho en qué foto hacen y cuántos seguidores tienen. Y luego hay otros pilotos que pasan mucho de ello, pero también por este motivo realmente gustan en este aspecto. Pero yo sé que hay algunos pilotos que incluso cuando hay un evento preguntan mucho dónde va a ser, qué público va a haber. Ya están, yo creo, igual pensando en el tweet que van a enviar, en el Instagram que van a enviar, cómo lo van a hacer, la foto cuánto va a ser, retocan fotos incluso. Entonces hay los dos extremos, pilotos que cuidan mucho su perfil y hay pilotos que no. Pero el público realmente, hay público que les gusta estos pilotos más auténticos. Los pilotos que no cuidan nada también tienen a muchos seguidores, también gustan mucho. Ahora, lo que gusta a Enrique son los ganadores. O sea, aquí si ganas, por ejemplo, yo te puedo asegurar que si Vettel es campeón del mundo con Ferrari, va a pasar de ser un campeón a ser leyenda. ¿Vale? Entonces, no importa cuándo cuides tu imagen. Lo que el público quiere ver son ganadores. Y si ganas con Ferrari, es un plus incluso. Yo creo que por esto incluso Fernando quería ir a Ferrari, ¿no? Porque él sabe que ganar con Ferrari te da una notoriedad tan grande que esto es mucho más importante que todo lo que tú puedas cuidar. Tenemos alguna pregunta. Dice Antonio Santamaría, ¿crees que es imposible introducir un límite presupuestario en la Fórmula 1? Muy interesante, sí. Es un tema que de hecho me he olvidado de comentarlo, lo que llamamos el budget cap.
se intentó introducir hace años, se intentó decir, venga, oye, señores, pues vamos a limitar a 200 millones de euros el presupuesto. Los equipos pequeños no van a llegar, pero como mínimo los equipos grandes no va a haber tanta diferencia. Y no ha funcionado. No ha funcionado principalmente porque los equipos grandes no han aceptado a firmar. Liberty Media ya han dicho que es un tema que lo quieren valorar, pero nunca ha habido nadie que lo haya podido introducir, ni la FIA ni la FOM, que son los dos agentes que gestionan. La dificultad más grande, yo creo, es cómo controlas lo que una marca constructora de coches gasta. Es decir, cómo controlas tú que luego Ferrari, Mercedes, Renault, no ellos, su división de investigación y desarrollo de sus coches de calle, hagan investigación y esto no esté computado dentro del equipo de Fórmula 1. Es decir, es muy fácil auditar Sauber, que es un equipo que tiene lo que tiene una fábrica, no tiene nada más, y tiene proveedores externos. Es muy fácil auditar Force India, pero auditar Ferrari Fórmula 1, auditar Mercedes Fórmula 1, hay tantos vínculos con Mercedes, la casa grande, que es muy complicado. Es muy, muy complicado y yo lo del tema del budget cap lo veo francamente difícil. Nos dice Quique Torres desde Barcelona. Dice, ¿te has encontrado algún sponsor que por sus valores o principios no encajen con los tuyos y hayas tenido que bajar el rabo por una cuestión económica o verte obligado a llevarlo? Sí, ha habido algunos sponsors privados. Con Ferrari es complicado porque, como os decía, Ferrari no quieren que tengas acuerdos privados, con lo cual yo cualquier sponsor que yo pudiese tener tengo que pedir permiso a ellos y normalmente no aceptan, porque consideran que no solo se beneficiarían de mi imagen, este sponsor hipotético, sino que se beneficia luego del logo Ferrari. Con lo cual, casi siempre me han dicho que no a acuerdos privados. Pero imaginémonos que viene, por ejemplo, pues no sé, una casa de apuestas online o productos, no sé, de nutrición que yo considere que realmente no es algo sano, ¿no? Yo a veces veo algunos deportistas que se asocian con marcas que pienso, ostras, creo que no tendrías que haberlo hecho. Para que te hayan pagado, desconozco la cifra, 10, 20.000, 30.000 euros, asociarte con aquella empresa que yo creo que no te está aportando, o sea, que es negativa. Yo en mi caso, repito, ya digo de entrada que no, porque sé que Ferrari es que ni en broma, ¿no? Pero veo gente que miran solo esta cifra económica, pero es negativo. O cuando hay alguien que está constantemente en todos los sitios, ¿no? Y en anuncios un poco de bajo nivel. Sí que me ha pasado. Y repito, siempre han sido empresas que consideraba que era un sector que era negativo para mi imagen y para la marca que representaba, sí. Una pregunta de Diego que es muy oportuna. Diego de Pedro, muy oportuna por Ferrari otra vez al frente del campeonato y McLaren pues con esta racha de malos resultados. ¿Cómo afectan los resultados deportivos a la venta de coches de la marca? ¿Está McLaren vendiendo menos coches y Ferrari más? ¿Cómo afecta, Marc? Posiblemente se note positivamente. Yo trabajo en un departamento que es súper interesante en Ferrari, que solo tiene Ferrari, que se llama Clientes F1. Y es decir, en el mundo, o sea, por ejemplo, este año se han fabricado aproximadamente unos 6 Fórmula 1. ¿Vale? Hay 4 que van a los grandes premios, los 2 que veis en la televisión, y luego hay 2 que son como un coche a reserva. Y luego hay 2 que los tenemos en Ferrari para los test. Cuando acaba la temporada, con un delay de 3 años, estos coches se venden. Se van a vender 2 aproximadamente, estos Fórmula 1, a clientes privados. Es el cliente más VIP que existe en el mundo para Ferrari. Y en el mundo hay unos 50, 60 propietarios de Fórmula 1. Y en estos eventos os puedo asegurar que nunca como este año había habido tanto interés. Ni en comprar los Fórmula 1 de Ferrari, ni en la fabricación de Ferraris GTs. De hecho, el año pasado, Sergio Marchionne, que es el presidente de Ferrari, por primera vez dio un bonus por productividad y por ventas de Ferraris de GT. O sea, nunca Ferrari había vendido tantos coches manteniendo la lista de espera, porque hay unas listas de espera realmente bastante importantes, de más de un año en Ferrari, ¿no? Entonces, la marca Ferrari el año pasado y este año sobre todo está funcionando muy bien y yo creo que en parte es por los resultados. El tema de Honda, desconozco si afectan o no, pero lo que sí es cierto es que, claro, una crítica tan feroz por parte de los sponsors y de los pilotos hacia un partner tuyo, yo creo, mi opinión es que sí que afectan negativamente ahora mismo. Pero sobre todo porque el equipo no están defendiendo al constructor a Honda en este caso, ¿no?
Y yo, por ejemplo, tengo algún amigo que dice, ostras, pues igual me compro un Honda y tal, y es el del mundo del sector del motor, y dice, ostras, ¿sabes qué? No quiero que mis amigos me empiecen a decir, oye, no se habrá roto el motor y tal. Entonces yo creo que hay tan negatividad alrededor de Honda que en España, sobre todo, pienso que afecta negativamente. Es algo muy, muy complicado de gestionar. Mira, Susana Aguirre nos hace una pregunta muy interesante. Dice, Marc, ¿crees que dentro de la nueva estrategia de Liberty Media... Oh, perdón, que se me ha cerrado. ¿Crees que dentro de la estrategia nueva de Liberty Media podría tener cabida un nuevo modelo de ingresos a través de soluciones Internet de las Cosas con productos conectados para que... Espera que no soy capaz de poderla leerla entera. Con productos conectados para que los fans vivan la experiencia de la Fórmula 1. Bueno, estoy torpe, perdonadme. No, pero imagino que ella se debe referir... La Fórmula 1 en primera persona, ¿no? Yo supongo, porque sé que ellos van a experimentar la posibilidad de que tú puedas comprar un gran premio con el teléfono. Y ellos consideran que esto no es incompatible con las televisiones que tengan los derechos en exclusiva. O que puedas, yo sé que hay un tema que la F1 no ha tocado mucho y está muy de moda, son los eSports, que es las competiciones de videojuego en tiempo real, y van a ver estas dos facetas, el tema de que tú realmente puedas comprar por, no sé, 3 euros con tu teléfono el Gran Premio y nada más, y puedas comprar uno, o puedas comprar resúmenes. Y esto es algo que Eccleston, yo creo que tenía pánico, ni entendía cómo funcionaba. Liberty, esto dicen que ellos creen que sí que es factible, o sea que bueno, pues no nos engañemos, la gente joven, mis hijos, hombre, son muy jóvenes, tienen 9 y 10 años, pero ven más tablet, YouTube y demás que no la televisión. Entonces yo creo que tienes que poder acceder a esta gente, que puedan ver las carreras desde otros soportes, ¿no?, digitales. Y luego el tema de los juegos de ordenador entrando dentro de la carrera. No sé cómo se haría, a mí también se me escapa, pero Liberty sí. Ellos creen, lo que os decía antes, ellos creen que si van a tener que reducir los ingresos por fee, porque si vas a Francia, vas a Alemania, no van a pagar los fees de Bakú o de Corea, se va a compensar con otros ingresos. Yo creo que los otros ingresos son los que se refiere Susana, ¿no? De un ingreso más directamente con el usuario, con el cliente final. Nos pregunta Alberto Serrano que si los equipos de Fórmula 1 están abiertos a contratar a personal joven graduado en marketing. Sí, a ver, no es un departamento que no es el que tiene más peso en la Fórmula 1, y se quejan mucho. Yo que vivo mucho, porque estoy casi siempre con la gente de marketing de Ferrari, y ¿qué pasa? Que los equipos de Fórmula 1 nacen un poco de la ingeniería. Y se considera que los ingenieros, o sea, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una visita dentro del box en un momento que están cambiando un motor. Pues posiblemente el jefe de mecánicos diga, oye, ahora prohibido entrar dentro del box. Y los de marketing dicen, ostras, pero ¿cómo? Si tenemos aquí ahora mismo el CEO de no sé qué marca. No, prohibido, no queremos que nos moleste a ningún mecánico, ¿no? Entonces, y la palabra del mecánico, la palabra del ingeniero va a misa. Tiene más fuerza que el departamento de marketing. Entonces, que sepáis que dentro de la Fórmula 1 está costando cambiar esta percepción, y no nos engañemos, si lo piensas, el sueldo del mecánico lo paga marketing. O sea, el ingreso viene de los sponsors. O sea que sí es cierto que es importante que el motor se cambie bien, pero no es incompatible en que haya una persona allí mirando este cambio de motor, que igual es algo muy especial, ¿no? Entonces, los departamentos de marketing son normalmente pequeños. Por ejemplo, en el Gran Premio de este fin de semana hay 150 personas aproximadamente que se desplazan a las carreras. De los 900 trabajadores, 150 van a las carreras, de los cuales 100 son mecánicos e ingenieros, y os puedo decir que 3 son del departamento de marketing, solo 3. Y marketing, ingenieros dicen, oye, ¿pero qué van a hacer? Si ya está todo hecho, ya tienen los logos, los pilotos, pero claro, en marketing tienen que cuidar los sponsors. Entonces hay una lucha, y yo veo que el marketing aún no tiene la fuerza que debería tener. ¿Cuánto va a cambiar esto? Cuando los jefes de equipo vengan más del mundo del marketing. Caso de Ferrari, el jefe, el team principal, viene de Philip Morris y era director de marketing de Philip Morris. Con lo cual yo espero que poco a poco se den cuenta de que el marketing nunca va a ser tan importante como la ingeniería en un equipo de Fórmula 1, pero que tendría que aumentar en volumen.
pero la gente que viene del sector del marketing. Simplemente es que hay poca gente contratada en marketing en los equipos. Sí, en Ferrari y tú también lo conoces bien, lo limitan mucho porque cuidan mucho todos los valores de Ferrari, y están siempre con mucho cuidado, y la verdad es que puede llegar a ser un poco cansino por parte de los sponsors, lo sé, pero es la manera que Ferrari trabaja, y quizás por esto pues bueno, tiene tanta fuerza esta marca, que se sé que ha sido votada una de las más influyentes en el mundo. Y hay otras marcas que son mucho más creativas. Por ejemplo, el otro extremo sería Red Bull. O sea, Red Bull hacen cosas con sus pilotos que Ferrari ni se les pasaría por la cabeza. Deportes de riesgo, Ferrari lo tienen prohibidísimo. Entonces, bueno, pues hay sponsors con según qué equipos que pueden hacer cualquier cosa, y cualquier cosa es aprobada, y en Ferrari es un suplicio, es mucho más complicado, son mucho más rígidos e inflexibles. Pero es lo que hay, es la realidad, y se tiene que lidiar de la manera de trabajar con estos equipos. Ostras, no lo sé, yo creo que sí, hasta un cierto punto. Y aquí realmente la dificultad está en las televisiones. Y lo complicado va a ser en cómo tú haces pagar. Y de hecho, creo que el año que viene en España acaba el contrato este año, y se va se va a abrir otra vez. Y de hecho, Liberty dicen que ellos consideran que se puede, que la fórmula que va a funcionar es un mix entre televisión de pago y televisión en abierto. Por ejemplo, en Italia, que es el mercado que yo más conozco, nosotros hacemos de las 20 carreras, 10 son en exclusiva para Sky, televisión de pago. O sea que en Italia es un poco como el Barça y Madrid del fútbol, ¿no? Allí la audiencia de la Fórmula 1, estamos hablando de 1,3 millones de espectadores, que es una barbaridad. Es la televisión en el mundo de pago con más audiencia, porque Ferrari es una religión, ¿no? Entonces hay 10 carreras que las tiene Sky en exclusiva a las 2 de la tarde, a la hora que se hace la carrera, y luego por la noche RAI dan el diferido también de la carrera entera. Y RAI puede hacer unos 3 millones, 4 millones de espectadores. Cuando sumas las dos audiencias, son audiencias realmente buenas. Y luego hay la mitad de las carreras que las hacen a la vez, pago por Sky y en abierto por RAI. Y esta fórmula en Italia funciona, pero en España no estoy seguro que funciona. Pero claro, para democratizar la Fórmula 1 tienes que ir un poco a la televisión en abierto, yo creo. Y también, muy importante, el precio de las entradas. O sea, lo que no puede ser, mi opinión, y Liberty también es un tema que lo van a valorar, es que ir con tu familia a ver un gran premio valga más de 1.000 euros. Porque las entradas en el Gran Premio de España estábamos hablando de 300 euros la más barata. O no sea más barata, pero bueno, por menos de... Si vas tú con tu pareja y dos niños, te gastabas 1.000 euros, ¿no? ¿Por qué estos precios? Porque el organizador, el circuito de Cataluña, decía, oye, es que si yo pago estos 20 millones de fee, tengo que poner estos precios en las entradas. Si el fee fuese más barato, podría poner una entrada más barata, ¿no? Entonces Liberty sí que quieren un poco que haya más audiencia en televisión, obviamente, quieren llegar más al tema de redes sociales, y quieren poner entradas un poco más baratas, no a 50 euros, pero los precios actuales posiblemente sean un poco prohibitivos. Sí, sí que lo eran, sí que lo eran. Mira, hay un ejemplo que no fue maquillaje. Algunos os acordaréis de la imagen. Gran Premio de España, Kimi Raikkonen en la primera vuelta, creo, lo toca Valtteri Bottas, pum, su coche se rompe. Y había en la grada un niño muy pequeño, de 7 años aproximadamente, que era un gran fan de Kimi Raikkonen, y se pone a llorar desconsoladamente, y curiosamente las cámaras lo captan, esta imagen de este niño llorando, pero o sea, te rompía el corazón de cómo lloraba aquel niño desconsoladamente porque Kimi Raikkonen estaba fuera de la carrera. Pues bueno, reaccionó Ferrari
y porque realmente la historia funcionó de la siguiente manera. Ferrari lo vio en televisión, contactan con Liberty Media, dicen, oye, si queréis, estamos encantados de que este niño venga en el paddock y conozca a Kimi Raikkonen. Y Liberty Media se ponen a buscar a este niño, saben qué tribuna es, lo cogen con sus padres, lo llevan en el paddock, y luego a mitad de la carrera hubo esta imagen brutal, fue buenísima, de Kimi Raikkonen que le regalaba no sé, unas botas, unos guantes, una gorra a este niño y hablaban, ¿no? Esto fue una reacción improvisada, nadie sabía que Kimi iba a salir de la carrera ni que el niño iba a llorar, ¿no? Pero esto con Cristo no hubiera sido imposible, no hubiera permitido que un niño salga de la tribuna, venga en el paddock, ni lo hubieran filmado seguramente, ¿no? Entonces, repito, es algo muy de imagen esto, pero este cambio es real y esto sucedió. Y esto te demuestra esta flexibilidad y esta un poco una visión mucho más abierta, ¿no? Que tú les propones algo a Liberty, oye, sí, pues hablemoslo, nos interesa, ¿no? Están mucho más receptivos a cualquier cambio que organizadores, sponsors se les pueda plantear. Sí, es cierto. Estamos hablando que cuando Alonso ganó el Mundial, también es cierto que entonces estaba menos atomizada la televisión, pero recuerdo, si no me equivoco, de audiencias de 12 millones de espectadores. Esto es solo estos números los ha conseguido solo una selección española en la final de la Copa del Mundo y quizás un Barça-Madrid y nada más. Entonces el potencial que llegó a tener era brutal. Y el lunes, después de la carrera, era la conversación del bar. O sea, todo el mundo hablaba de lo mismo. Sí, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? España, sobre todo, es un país que vive, o hay una parte, o sea, los aficionados van a ser de la Fórmula 1 con o sin Alonso, y luego hay la base menos fan que van con el deportista. Y cuando Nadal no esté en el tenis, pues de tenis se va a ver muy poco. Y fíjate, con el ciclismo igual, y fíjate el tenis de femenino, con Arantxa y sin Arantxa. O sea, somos un país de héroes en España, principalmente. Con lo cual, un sponsor, bueno, esto lo valora. Hay otras empresas globales, como Santander, por ejemplo. El mercado español es muy importante, pero también es el alemán, el mexicano, el americano, el inglés. Es cierto que una empresa que su mercado sea solo España, pues ahora es menos apetecible la Fórmula 1 que cuando estaba Alonso en la Fórmula 1 o estaba luchando por ganar carreras, es cierto. Pues mira, curiosamente este fin de semana estuve en Goodwood, que es un festival que si os gusta el mundo del motor os lo recomiendo, es un festival, Festival of Speed se llama, donde es una especie de, imaginaros un salón del automóvil enorme, pero con coches de carreras, donde los coches además conducen, o sea, los ves conducir en una subida de un Lord que tiene, Lord March se llama, tiene en Inglaterra. Y en la cena que hubo de gala del sábado, estuve sentado en la mesa con Alejandro Agag, que como sabéis es el CEO de la Fórmula E. Y yo nunca me hubiera imaginado que la Fórmula E hubiera llegado donde ha llegado. Quizás la repercusión no es que sea muy buena, porque yo creo que la carrera en televisión, los coches... De haber sufrido esto, dice, ¿cómo se selecciona la creatividad de las campañas? De hecho, hay un cambio de coche, incluso que las baterías duran unos 20 minutos, no duran más. La imagen de los distintos pares es una pregunta que tú conoces. Que hubiera el interés de los constructores que hay. Está Jaguar, está Renault, está Audi. Están un poco por ver qué es lo que va a pasar, ¿eh? Mercedes han sacado la cabeza, también se habla que Nissan. Entonces los constructores dicen, ostras, esto es el futuro, coche eléctrico. A ver si este campeonato realmente va a coger una fuerza enorme y no podemos no estar. Entonces ahora mismo yo creo que, bueno, no se puede ni comparar ni de lejos a la repercusión que tiene la Fórmula 1, porque no tiene ni los pilotos, ni las carreras, ni la emoción, pero yo nunca me hubiera imaginado que ya tendría... que hubiera llegado a donde ha llegado y que tuviese el apoyo de los constructores principalmente que está teniendo, ¿no? Entonces, muy bien, súper trabajo de Alejandro Agag y su equipo y ahora no sé bien realmente cuánto más va a poder crecer. Esto yo lo desconozco. Nos pregunta Jaime Pérez. Marc, ¿crees que el objetivo que persigue Liberty Media es democratizar, popularizar la Fórmula 1?
Yo creo que no se va a retirar, es mi opinión. Los japoneses históricamente acaban llegando a ganar, pero les cuesta más. Es una mentalidad diferente de hacer las cosas y yo creo que por su propio orgullo no lo van a hacer. Pero sí es cierto que hace años, la última vez que estuvieron en Fórmula 1, llegaron a retirarse sin ganar y fíjate cómo fueron las cosas, se retiraron y al año siguiente el equipo donde estaban. O sea, para hacerse el harakiri. Pero yo creo que no. Yo creo que no se van a retirar. Yo creo que han apostado por la Fórmula 1 y no van a cometer el error que cometieron antaño de retirarse. Les ha costado mucho más entender este motor, que es un motor muy complejo, son motores híbridos. Y desconozco qué va a hacer McLaren, si van a continuar con Honda o no, pero yo pienso que Honda no se van a retirar. Y volvemos con los circuitos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, Enrique, muchas gracias. Simplemente advertir que, aunque las etiquetas de imagen ponía Carlos Canto y Víctor Conde, realmente los grandes protagonistas, el gran protagonista ha sido Marc Gené y su gran interlocutor en este caso ha sido Enrique Arribas. Para la próxima seguiremos mejorando e incluso las etiquetas estarán ya bien. Gracias a todos, buenos días y os esperamos en la próxima. Buena semana, hasta luego.